muchísimas gracias, compañera, comisionada, presidenta del INAI y por esa circunstancia también presidenta del Sistema Nacional de Transparencia. Compañeras y compañeros comisionados presentes aquí, Norma Julieta del Río, Óscar Guerra Ford, Adriana Alcalá y a la distancia Eugenio Monterrey y mi querida también compañera Josefina Román, quienes cumplen otras tareas institucionales. Se dio la necesidad de esta intervención breve pero puntual y me han encomendado mis compañeras y compañeros comisionados, como tantas otras veces, una misión específica. Y no me pude resistir naturalmente a atenderla. Se trata de formular con categoría, pero con enorme respeto, un posicionamiento de rechazo a las expresiones vertidas el día de ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a dos resoluciones de este órgano colegiado que fueron emitidas hace unos días y que naturalmente presentan la inevitable oportunidad de hacer uso de la voz, y qué mejor que en el seno de nuestro Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, porque también existe un Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos que también encabeza el otro órgano constitucional autónomo, la CNDH. En el paisaje constitucional de una democracia, las instituciones dialogan entre sí y hay, es cierto, existen siempre posibilidades de fricción entre las competencias de una y de otra. Y para ello siempre debe haber, ante todo, un diálogo republicano, una concepción del respeto de una interinstitucionalidad fundada, establecida en el respeto permanente y en las relaciones vigorosas de colaboración conjunta. Nos pareció a todos como un balde de agua fría ayer la emisión de una carta que no solamente es descortés, porque incluso alcanza los niveles del agravio de una institución que consideramos, como los otros órganos constitucionales autónomos, hermanas en términos de la pertenencia de ese conjunto de instituciones construidas a la luz de nuestra Constitución para misiones específicas y más especialmente porque la CNDH, como el INAI, tutelan derechos fundamentales, solo que lo hacen por vía distinta. Por eso no son excluyentes. Por eso no debieran jamás entrar en colisión, y a lo largo de estos casi 8 años de vigencia, más de 8 años de vigencia de la nueva, de la reforma histórica del 2014, que convirtió a la institución que entonces fue el IFAI en el órgano garante de derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales en una institución con estas categorías, mientras que la CNDH y sus similares locales emiten recomendaciones basadas desde luego en el estudio de un fundamento jurídico que debiera ser inexcusable o que debiera ser incontestable por su contundencia jurídica. El INAI y sus similares locales emitimos resoluciones vinculantes e inatacables. Y estas resoluciones se emiten a los sujetos obligados todos, los 3 poderes federales y también los órganos constitucionales autónomos. Este es el caso del ejercicio de estas potestades que han resultado de molestia, desagrado, y vamos a decirlo elegantemente, de rebeldía institucional, porque nos avisa la CNDH a partir de estas 2 resoluciones que tienen que ver con el caso Colosio, un caso de suyo, lamentable como el propio suceso terrible que le quitó la vida al entonces candidato a la presidencia de la República en aquel terrible 23 de marzo del 1994, que a todos nos estrujó ciudadanamente y políticamente en términos del Estado mexicano. Pues sí, hombre,
Ha pasado mucho desde entonces, más de 27 años, y francamente lo que nos parece, pues, bueno, causa extrañamiento es que venga esta resolución a colocarse en una posición de confrontación. La CNDH dice que no le parece correcto, que no es dable, que ella, que defiende los derechos humanos, se encuentre con un planteamiento de confrontación cuando nuestra resolución le ordena, no le solicita ni le recomienda, le ordena, conforme a las potestades del INAI, afincadas en el artículo 6º de esta Constitución, le ordena entregar una versión pública suficiente y conveniente al grado de la utilidad del derecho que estamos custodiando. La CNDH, ya lo dije, es el Ombudsman Nacional y desde luego tiene el deber de tutelar todos los derechos fundamentales en su conjunto, sí, pero el INAI se encuentra en una situación, ya dije, de vía jurídica distinta, por eso no son excluyentes, pero además respecto de una cuestión que es indiscutible. Estamos hablando de un caso que reviste una notoriedad internacional. El caso de la trágica asesinato de Luis Donaldo Colosio arrastra una investigación plagada de errores y de toda suerte de circunstancias que en el tiempo hace que todavía a estas fechas no esté plenamente esclarecido. Ni la CNDH ni el INAI somos ministerios públicos ni somos fiscalías, pero en el ámbito de nuestras correspondientes responsabilidades, al INAI le toca, en un caso de esta naturaleza, ordenar una versión pública suficiente para que quien haya solicitado la información relacionada con una serie de actuaciones y una serie de actas y de hasta incluso peritajes médicos se pueda conocer más hasta donde el límite lo permita, para despejar estas dudas que, convertidas en nubarrones, han oscurecido la procuración de justicia en este país y, por desgracia, ahora sirven de banquete para una posible colisión innecesaria entre dos instituciones que, ya dije, tutelan los derechos fundamentales, solo que el INAI lo hacen exclusivo respecto de la vida privada y de la apertura informativa. Para terminar, qué lamentable que esa carta difundida sin un previo aviso, para haber tenido al menos una reunión que del todo hubiese sido necesaria y muy conveniente, muy saludable, se emite ese comunicado, ya dije, que solo revela desconocimiento, confusión y expresiones del todo desafortunadas, porque ya dije, es impropio un lenguaje de esos términos entre un órgano constitucional autónomo y otro. Y para terminar, quiero, a voz de mis compañeras y compañeros, afincar con toda categoría que el camino, cuando hay una incomprensión entre las competencias de un órgano constitucional autónomo respecto de otro, cabe la controversia constitucional en todo caso. Y no sería más que una buena oportunidad, ¿por qué no?, que esta de llegarse a plantear, pues bueno, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que al final, con el bisturí de una interpretación omnicomprensiva y superior, determine los contornos específicos de las competencias probablemente enfrentadas o comprometidas. Y que de esta manera, con la luminosidad que para esos casos la interpretación superior del máximo tribunal, venga a sosegar las cosas y a darnos a todos luz. Pero sí quiero reconocer que desde el 2014 para acá no ha habido un incidente similar con la CNDH, ni siquiera ese momento interesante y feliz en el que el 2015, tras los hechos de Ayotzinapa, fue necesario que el INAI estrenara sus competencias prima facie para reconocer la urgencia de una intervención para exigir a la entonces PGR que se abriera en versión pública, por supuesto, la tremenda situación de ese otro caso que también ha oscurecido la luminosidad de la República Mexicana, el caso de los 43 estudiantes
desaparecidos en Ayotzinapa. Y en ese momento el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, con una enorme categoría de jurista de gran cartel, sin embargo, sostuvo un diálogo de inconformidad y acudió ante la Suprema Corte y resultamos venturosos de esa controversia constitucional porque la Corte reconoció que teníamos en este caso extremo, rarísimo, atípico, que no es desde luego el ordinario, la posibilidad de ponderar qué es más urgente para la salud republicana, que se sepa más hasta donde se pueda, inclusive de situaciones que de ordinario merecen reserva, lo cual es indiscutible. De esta suerte, mis compañeras y compañeros, esperamos que tengamos pronto un diálogo adecuado, que despejemos dudas de tener resabios de confrontación y menos aún de rebeldía, porque lo peor del comunicado, y eso es lo que por eso conviene sobre todo, es que está anunciando una rebeldía para lo que venga respecto de las recomendaciones que este organismo seguirá emitiendo, porque es su deber, no por otra razón, y especialmente porque anuncia una batalla legal, así lo dijo. Quisiéramos que no haya en la idea confundir que nuestras resoluciones, ya lo sabemos todos, son incuestionables en el sentido que son inatacables. Pero si eso quiere decir que va por la vía de la controversia constitucional, pues tenemos que reconocer, como lo hemos hecho nosotros respecto de otras instituciones y también otras instituciones respecto a nuestras resoluciones. A veces nos ha dado la razón la Corte, otras veces no, pero de esta manera llevar al plano de la República el mejor entusiasmo para corregir este incidente y que pase a ser solo una anécdota en el tiempo. Muchísimas gracias, compañera comisionada presidenta, y a mis queridos compañeros y compañeras del Pleno del INE. Es cuanto.